Bienvenidos queridos amigos a este nuevo video y quiero comentarles ya para empezar que el presidente Guillermo Lasso ha sido traicionado entre comillas por su ex secretario anticorrupción, el señor Luis Verde Soto. Y digo entre comillas porque el señor Verde Soto solo traía la verdad, no podía mentirle más al país. Esto no le sentó nada bien al presidente y lo renunció. Públicamente se dice que el señor Verde Soto renunció, pero no fue así, lo renunció. Y en este video usted va a ver el porqué. Y esta conexión del gran padrino, el señor Luque y el presidente Lasso, cada vez se hace más evidente. Todos estos proyectos comenzaron también desde el gobierno del señor Lenín Moreno Garcés. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Recuerde amigo, para estar siempre informado, sígame en la página, suscríbase al canal. Ahora, quiero hacer una lectura breve sobre un par de decretos. Punto 45. El decreto ejecutivo 842 creó la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO. En el punto 46, con el decreto ejecutivo 1051, se modificó la estructura señalada anteriormente, se redujo el personal y absorbió las áreas agregadoras de valor. Esto que les estoy leyendo es el informe que debió haber entregado el señor Luis Verde Soto. Como punto 47 pone el señor Verde Soto, cabe interrogarse si la reforma mencionada condujo hacia la subordinación a las autoridades de EMCO de la autonomía individual jurídica, operacional, administrativa y económica en el giro de negocio de cada empresa. Y si usted se da cuenta, estos decretos son de años anteriores donde el presidente no tenía nada que ver, ¿verdad? Usted puede sacar esa conclusión rápidamente en este momento. Y fue la misma que yo ayer en una visión rápida que le di, encontré un detalle que más después lo van a ver. Punto 49. Aquí se habla de presidente del directorio de EMCO, a su vez preside también 12 diferentes directorios, atención con este dato, que toman decisiones tanto estratégicas como operativas. El gerente general de cada empresa pública coordinada podría comunicarse ágil y constantemente con el presidente del directorio, actualmente EMCO. Parece que hasta el momento todo estaría regular y que el presidente no tuviese nada que ver en esta ensalada. Punto 50. Aquí se habla, la concentración de información privilegiada podría derivar en riesgos de corrupción, como presuntos conflictos de interés, hipótesis 1, tanto como tráfico de influencia, hipótesis 2, direccionamiento de contrataciones, hipótesis 3, entre otros. Punto 51. La rotación de los presidentes y director influye para que las decisiones sean variables en cada nueva autoridad, resultando en la imposibilidad de una evaluación efectiva del desempeño y en el seguimiento de su integridad. Como caso de ejemplo, en el año 2020 se produjo una alta rotación de los presidentes de directorio de EMCO. Y en el punto 52 también se habla de esta presunta corrupción, de lo que podía haber pasado y que realmente sucedió, amigos. Y ahora, siguiendo estas hipótesis, llegamos entonces aquí. Presidentes del directorio. A ver, ya les he hecho una lectura que todo esto se agrupó. 12 directorios se agruparon y se formó solamente un presidente que tenía la rotación de todos estos presidentes directivos también. Ahora, esta es la parte importante y fundamental que muestra supuestamente la conexión entre Lasso, Luque y el gran padrino. Bueno, más que todo entre Lasso y Luque, por diferentes detalles que los voy a mencionar después de esto que van a ver. Decreto ejecutivo, está con nombre del decreto y la fecha. 18 de diciembre del 2021, decreto ejecutivo 630. ¿A quién puso el presidente Lasso? Joaquín Ponce Díaz. Decreto ejecutivo 107, 12 de julio 2021, 524 días, 17 meses. Hernán Luque Lecaro. A ver, los otros decretos, 1210 del 11 de diciembre de 2020, 1091 de 9 de julio de 2020 y 970 de 9 de enero de 2020 no tienen nada que ver con el presidente Lasso. Centrémonos nosotros aquí para ver esta prueba directa del presidente con Luque, porque eso es lo que el presidente quiere que le muestren siempre, ¿verdad? Y que por cierto, lo tengo que recordar, lo sacó el señor Luis Verde Soto, aunque esto es información pública. No es que el señor Luis Verde Soto descubrió el oro, pero viniendo de él, que es mano derecha o era mano derecha de Lasso, se considera como una traición para el lacismo. A ver, dos decretos ejecutivos, el 630 y 107, fueron ejecutados por mano y firma del presidente Guillermo Lasso. ¿Y a quién mencionó aquí? Hernán Luque Lecaro y Joaquín Ponce
hace días, un par de ahijados fueron nombrados directamente por el presidente Lasso. Y esta es la parte que yo les quería mostrar. Ya llegamos a la conclusión que desde el 2020 se confabuló todo esto, cuando el presidente Lasso apoyaba firmemente al presidente Moreno en aquel entonces. Y el presidente Lasso lo que hizo es poner a su amigo, socio entrañable, el señor Hernán Luque Lecaro. A estas alturas seguramente usted ya sabe quién es el señor Hernán Luque Lecaro o qué significa para el presidente Lasso. Y vale la pena recordarlo para entender por qué el presidente Lasso no puede decir yo no lo conozco, o como ha dicho en las entrevistas que ha tenido, que él es un torpe que se dio cuenta y que finalmente después de tantos años de amistad, después de ser tantos años socio y después de haberle dado poder en el propio Banco de Guayaquil siendo uno de los jefes, uno de los capos, le dice torpe y que ya no vale. Claro, esto después de haberlo dejado salir del país, fugarse. Este es el señor Hernán Luque y lo que significa para el presidente Lasso. No es que solamente porque salió a decirle torpe que cayó en la tentación que él no lo conoce. Él mismo lo puso y este perjuicio directamente está relacionado con el presidente. Y la conexión con el gran padrino, estoy seguro que en las próximas horas sacará más audios la posta o más conexiones, porque no creo que esto simplemente se quede en un par de audios que ya han sido contundentes. Y ahora, una vez recordado qué significa el señor Luque para el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, los ecuatorianos debemos hacernos una pregunta. ¿El presidente Guillermo Lasso cree que no tenemos la capacidad de entender que él está mintiendo cuando sale a dar sus entrevistas? El señor Luque no solo era un político más, un político que recién conocía al presidente Lasso, era un amigo íntimo de él, un socio, un colega de tantos años. Ahora, como no le queda otra opción y como se ve entre la espada y la pared, claramente ahora sí les tira lodo tanto al gran padrino como al ahijado Luque, que estoy segurísimo que el presidente Lasso también tiene esos síntomas de padrino. Ya lo ha dicho públicamente cuando efectuó un préstamo a un agricultor, que efectivamente este agricultor mencionó en sus redes sociales que le fue concedido al momento de haber dicho Lasso es mi padrino. Y recordando lo que pasó con el expresidente Correa, porque este es un tema importante, porque está avalado en este momento en el Ecuador el influjo psíquico irradiante. Aquí sería válido también entre el presidente Lasso y Hernán Luque, ya que hay una conexión no solamente entre comillas de influjo psíquico, sino un decreto en donde el presidente Lasso autoriza al señor Luque a tener tanto poder. Lo dijo también el señor Luis Verde Soto. El presidente le dio tanto poder a un torpe. Uno se puede preguntar esto, ¿no? Es que el presidente no le dice torpe a Luque porque él quiere, sino lo dice para sacarse la vuelta, para decir, no, yo me di cuenta que él no servía, una vez que ya había hecho todo su trabajo, obviamente. Pero bueno, para no desviarme del tema ya jurídico, Lasso entraría en este tema penal en el Ecuador, por supuesto que sí, pero claro, el tema de influjo psíquico realmente es solamente una payasada. No creo que lo usen con el presidente Lasso. Fue usado anteriormente con el expresidente Correa, pero solamente para sacarlo fuera de carrera. Y justamente el tema del influjo psíquico sirvió para que el presidente Lasso llegase a donde está, que sea el primer mandatario del Ecuador. Tanto fue el poder de esta sentencia por influjo psíquico que ahora los ecuatorianos estamos pagando los platos rotos. Si esta sentencia del influjo psíquico no hubiese tenido validez, en este momento no existirían los padrinos, ni los Luque, ni los ad honorem, ni los Pinochos en Carondelet. Fuera diferente la historia. Es que a mí sí me gustaría que la fiscal Diana Salazar comience a dar entrevistas en diferentes medios y que le hagan la pregunta del influjo psíquico, así como se le han hecho a diferentes personalidades políticas del sector político, también abogados, que han salido a expresar su opinión sobre este caso del influjo psíquico, y todos dicen que simplemente que esto es una payasada, a pesar de que a Lasso se le puede aplicar porque está avalado ilegalmente el tema del influjo psíquico.
dicho que no, que es una payasada, que se lo debe investigar con un debido proceso correcto. Los propios aliados del lacismo están en este momento apuntando su dedo hacia quien controla Carondelet en estos días. Y actualizando ya el tema de esto que se ha descubierto por parte del presidente Lasso, el comunicado que puso el gobierno del Ecuador, porque ya no es gobierno del encuentro por si acaso, acerca del señor Luis Verde Soto fue algo también irritante. Les voy a dar lectura a este comunicado para que ustedes también intenten entender la postura del lacismo. El gobierno del Ecuador, ya no del encuentro, seguirá actuando con la transparencia, dice, y frontalidad de siempre. La Secretaría de la Política Pública Anticorrupción fue creada con el fin de diseñar e implementar las políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción que tengan resultados palpables. Es una labor que hay que reforzar más que nunca, con mayor profundidad, sustento y agilidad, tanto en los diagnósticos como en las soluciones sugeridas. Hemos decidido aceptar la renuncia presentada por Luis Verde Soto a su cargo como secretario de la Política Pública Anticorrupción, agradeciendo sus servicios. Lo único bueno que hizo Luis Verde Soto es confirmar que el presidente Lasso tiene conexión con Luque. Lo digo de esta manera para no decir otras cosas, porque supuestamente también estaría envuelto en toda esta ensalada y hay firmas y decretos que lo avalan. Y aquí en este comunicado se puede ver, ¿no?, que dicen que hemos decidido aceptar la renuncia, pero no fue así. Como lo dije al inicio del video, lo renunciaron al señor Verde Soto.